Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad. Arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, el canal en YouTube y al que invitamos nosotros a que se suscriban, le den like al programa, toquen la campanita, en fin, a que participen de esta creciente comunidad que se identifica alrededor de preguntas relevantes, no necesariamente de los consensos, sino de hacernos las preguntas que hacen falta para tratar de comprender la realidad. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa, a ustedes en serio por pasar por patreon.com, la cuenta de Víctor Maldonado C. Allí ustedes pueden dar el aporte que ustedes consideren meritorio para este tipo de iniciativas y de programas. Y de en serio, entre todos construyamos una alternativa de libertad, porque aquí se habla libertad. 4 de abril del año 2025. A Mingo lo consiguen como @MingoTV, tanto en X como en Instagram. Kiarika Mendoza Tobar la consiguen ustedes como @Mentov en X y @Erika Mentov en Instagram. Creo que esta capilaridad de las redes nos hace bien a todos. O sea, el construir comunidad nos hace bien a todos. El estar pendientes de las corrientes de opinión nos hace bien a todos. El seguirnos unos a otros nos hace bien a todos, incluso más allá de los peligros reales del sesgo de la confirmación, que si nos seguimos siempre los que pensamos lo mismo, pues construimos una realidad ficticia. Pero bueno, más allá de eso, por supuesto, seguirnos es importante. Yo creo, mis queridos amigos, que hay una preocupación fundamental en este momento del país que tiene que ver con la economía. Cuando uno, por ejemplo, revisa el economía venezolana en X, los comentarios más destacados son, por ejemplo, Luis RGRB 65 dice: la economía venezolana está destruida. Y eso, por supuesto, él dice por quién o quién la destruyó. Y por supuesto, él muestra una foto de arroz, que por supuesto está el, el, por las nubes. Hay una cosa interesante, porque el arroz de 1 kilo ahora nos da 900 gramos. Eso es como digamos que tratar de creer que la clave cambiaria es vender dólares a precios de euros, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Esteban Oria dice: escucho hablar a Maduro y me pregunto, ¿sabrá lo que dice? Asegura con total desparpajo que la economía venezolana creció un 4,5% del PIB, como si no tuviéramos o viviéramos un país donde la gente huye del hambre, los sueldos no alcanzan para nada y la producción nacional está en ruinas. Solo en un país sumido en el alfabetismo económico se puede tragar semejante mentira. No hay crecimiento cuando el bolívar no vale nada, y bueno, por ahí se va Esteban Oria. Daniel Cadena dice: todos los problemas coyunturales y estructurales de la economía venezolana tienen una causa raíz obvia, que todos conocemos, pero que suele omitirse en los análisis, y muestra, por supuesto, un cuadro con la brecha cambiaria. El 1 de mayo del año 2023, yo dije: echar a andar la economía venezolana exige decisiones sensatas. La primera de ellas, abandonar la inercia revolucionaria con su trama de lealtades sin talento, el diletantismo como sistema y la idolatría al capitalismo de Estado. Todo eso es una monumental mierda de la que hay que salir. Wow. Eso lo dije en el año 2000, ¿qué les dije? 23, 1 de mayo del 2023. El 25 de marzo, el Ángel García Banch se refiere a la economía venezolana. El 27 de marzo, Carrasquero dice: el chavismo, la plaga del siglo XXI, pero culpan al imperio. Y en fin, digamos que más recientes uno puede ver el, 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 el impacto que a los venezolanos o que los venezolanos sienten precisamente por la economía venezolana. Senaíd María dice: de paso, con esta economía venezolana, los aranceles, la guerra comercial a punto de explotar en el mundo, un sistema de salud en la basura, uno sin otra nacionalidad extra para, aunque sea emigrar. No, my friend, es ese, me quedo con mi gata. Está refiriéndose que se inhibe de tener familia e hijos porque la economía
no funciona. En fin, uno puede pasearse, uno se puede preguntar economía venezolana y se encuentra precisamente con un conjunto de interpretaciones porque la economía fundamentalmente uno la siente, uno la vive. Y por eso es que yo quiero referirme en este programa precisamente a la economía venezolana, el cómo la interpretamos y qué hemos hecho con ella. Lo primero es que yo quiero partir de un concepto de violencia, porque al fin y al cabo todos parece que nos sentimos más o menos violentados por una economía que no funciona. Entonces, ¿qué es la violencia? Miren qué interesante este concepto. Es un acontecimiento que va más allá de las experiencias humanas habituales y que generaría desasosiego marcado en prácticamente cualquier persona. Cuidado, basta que te sientas amenazado para que te sientas violentado. Repito, un acontecimiento que va más allá, que pasa de la línea, de tu experiencia habitual, con la que no estás acostumbrado. Y porque esto lleva muchos años, la verdad es que uno todavía se sorprende por lo mal que uno se siente precisamente porque la economía no funciona. Ahora, la economía no funciona dentro de este sistema social que llamamos Venezuela. Ahora, todo sistema social aspira de alguna manera a la estabilidad dinámica. No es que no ocurran cosas, es que nosotros creemos que las cosas deben y pueden ocurrir en un marco razonable de resistencia. ¿Ok? Se espera que nosotros tengamos, cada uno de nosotros, capacidad de respuesta para enfrentar la situación y restablecer los equilibrios en instancias compensadoras. O sea, se espera, por ejemplo, que si uno tiene una enfermedad, uno puede ir al hospital, uno pase los rigores y el sufrimiento de una enfermedad, uno pueda ser curado y vuelva a la casa. Lo que no se espera es que uno se sienta enfermo, uno no tenga dónde ir, uno no tenga dinero para pagar las medicinas, uno no tenga acceso a un hospital y si uno va a un hospital, uno cae en cuenta de que el hospital no tiene ni lo mínimo indispensable como para proceder siquiera a comenzar la curación. Y no importa si es un dolor de muela, un dolor de cabeza o algo mucho más complicado. Entonces, claro, no es lo mismo el efecto de sistema ante un hecho inesperado y no deseado cuando tú tienes capacidad de solucionarlo que cuando tú sabes que no hay capacidad social de solucionarlo y por supuesto hay otras capacidades que se han inventado. La recolecta pública para atender y atajar una enfermedad, pero por supuesto eso tiene su límite. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que decir es que nosotros no podemos negar el efecto de sistema. Algunos llegan y dicen, a mí la economía, los aranceles, el precio del petróleo, el costo de los dólares, a mí no me afecta porque yo ni importo, ni exporto, ni consumo gasolina, ni uso dólares. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todo eso se traduce al final en el precio y en la disposición de los bienes y servicios a los que tú quieres acceder. Es lo que se llama el efecto de sistema. La afectación a cualquiera de las partes del sistema recompone los equilibrios del todo, para bien o para mal. Entonces, claro, los que, por ejemplo, defienden las sanciones, bueno, eso afecta, eso tiene efecto de sistema. Y por lo tanto, tenemos que esperar que en mayor o menor medida nos afecte a todos. Bueno, que eso no es el suficiente justificación para no intentarlo. Esa es una discusión política que se tiene que dar. No se tiene que presumir ni se tiene que asumir. Es una discusión política que se tiene que dar frente al país. ¿Cuáles son los costos que como país nosotros podemos y estamos dispuestos a asumir para seguir la batalla contra un régimen que nos ha vulnerado a todos? Pero hay que asumirlo. Lo que no puedes decir es que no hay costos. Lo que no puedes hacer es mentir políticamente. Lo que no puedes intentar es el pretender que los venezolanos somos fichas de canje. Somos parte de una maquinaria que tú activas o desactivas dependiendo de las conveniencias. Y no puedes vivir en la mentira y no puedes vivir desde la ignorancia presumiendo la ignorancia de todos, porque al fin y al cabo la economía se siente. Ahora, estoy hablando de violencia,
primer concepto, estoy hablando de efecto de sistema, segundo concepto, y yo quisiera aplicar estas categorías a la economía venezolana. Porque más allá del momento, la economía venezolana que hemos construido, que forma parte de nuestro patrimonio social, tiene un conjunto de características y un conjunto de resultados históricos. Y que tiene, por supuesto, un conjunto de causas históricas. Una economía como la nuestra es una economía violentada en sus principios de viabilidad. Y que, por supuesto, esa condición de violentada en sus principios de viabilidad violenta también a la sociedad venezolana de manera crónica. O sea, cuando yo digo que es una economía violentada en sus principios, estoy diciendo que culturalmente, por mucho tiempo, nosotros hemos tratado de cuadrar el círculo y por lo tanto de lograr bienestar con una economía intervenida. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la característica de esa economía intervenida? Y que fue intervenida tanto en los tiempos de la República Civil como en los tiempos de la Revolución Socialista del siglo XXI. Y por eso digo es que forma parte de nuestro acervo cultural, y cuando uno habla de acervo cultural, uno no habla de que todo lo cultural es bueno. Nuestra forma de hacer economía es una forma errada de construir posibilidades y bienestar. La generación del 28, cuyas raíces eran socialistas, primero comunistas y después socialdemócratas, fue una generación que desconfiaba del empresario, que se creía con la capacidad de crear la empresarialidad venezolana y que generó unas 3 o 4 olas de fomento a la empresariedad venezolana que creó y por la que dispuso de un conjunto de empresarios hechos a su imagen y semejanza. Eso no es crear empresarialidad. La empresarialidad se crea a partir de las libertades que se le da al mercado. Entonces, primero fue la Corporación Venezolana de Fomento, cuya finalidad fue quebrar ominosamente. El Estado prestaba, pero no le pagaba. La segunda ola fue la ola del fomento a través de Corpo Industria y Foncrey, de la pequeña y mediana industria. Fue una ola que produjo el gran crecimiento del parque industrial a cerca de 3.000 unidades productivas pequeñas y medianas, pero que fue sustituido por una tercera ola, que fue la ola de los sistemas de garantía de apoyo a la industria, y al final, digamos, la cuarta ola ya socialista de intervención completa. Ahora, nada de eso sirvió porque nosotros tenemos una economía que no produce empleos formales suficientes. Tenemos una economía que se reproduce crónicamente en el sector informal. Es una economía que siempre, ahora y antes, se ha cimentado en la informalidad y el rebusque. Una economía que, por lo tanto, produce pobres. Una economía de bajos niveles de empresarialidad. Una economía de comercios pequeños y medianos con una lógica importadora, y una economía de industrias de ensamblaje. Una economía de gestores, cuyo mejor negocio era hacer largas colas frente al despacho del ministro, era crear organizaciones gremiales para la pedidera y para el acuerdo de protección. Es una economía, digamos, de privilegios, cuya víctima propiciatoria siempre era el ciudadano que no tenía nada que ver, que no podía marcar las señales del mercado y a las que se le imponía el precio desde una economía protegida, favorecida desde el Estado, y de alguna manera limitada, esta economía bonsai, limitada en su capacidad de crecimiento. Pero sobre todo, esta economía venezolana de siempre es una economía, o ha sido una economía de espacios marginales para la iniciativa privada, porque todo el poder de disposición del gobierno se ejerce de manera hegemónica para llevar adelante el monopolio del usufructo de la riqueza del país.
Entonces, el Estado es el dueño de la riqueza petrolera, el dueño de la riqueza de los minerales, el dueño de todo lo que hay en el suelo y en el subsuelo, y hacia arriba hasta donde te llegue la vista, es la dueña de todo. Entonces, ¿qué le queda a la empresa privada si el Estado es el dueño de todo? El dueño de la petroquímica, es el dueño de las empresas siderúrgicas, el dueño de las telecomunicaciones, el dueño de todo. Entonces, la empresa privada quedó, digamos, recluida y algunas veces fue muy efectiva en espacios marginales, que además no dejaron nunca de ser amenazados. La mejor empresa del país siempre ha estado amenazada por la nacionalización, por la estatización forzada, por la expropiación, por la persecución, por el asedio, el que se ha planteado de muchísimas maneras. Me refiero, por supuesto, a Polar o a cualquiera de esas que ahora ya no está porque finalmente sintió que esto no podía seguir siendo. La daga con la que se hiere constantemente las posibilidades de recuperación del país es, por lo tanto, el desconocimiento a los derechos de propiedad. La competencia desleal planteada desde el Estado y su capitalismo de compinche. En algún momento de este socialismo del siglo XXI, estando vivo Chávez y el chavismo eran los dueños y usufructuarios del 51% de la capacidad de distribución de alimentos y de la cadena de frío. Eso se vino abajo. Y menos mal que teníamos la otra parte de la capacidad en manos de privados. Y lo digo de la cadena de distribución de alimentos, porque si en algún lugar la empresa pública no debería de estar es allí. Y sin embargo, allí se montó. Y ustedes saben de cuántas cadenas fueron expropiadas, cuántas cadenas del sector público fueron montadas, cuánto costó eso, cuánto se perdió y cuánta ruina y cuánto mal recuerdo de allí, pero no existen ya, no existen. Ustedes se acuerdan Mercal, Supermercal, Megamercal, todo eso no existe ya. Bueno, pero el Estado, mientras tanto, haciéndolo mal, malogró, empobreció y delimitó las iniciativas privadas que tenían que competir con aquel que cobraba los impuestos, con aquel que tenía la SUNDE, con aquel que tenía el CENIAT, con aquel que tenía la policía, con aquel que tenía la pretensión de expropiarte, con aquel que te llamaba enemigo, y mientras tanto, digamos, tú tratabas de medio competir. Ahora, y que por supuesto te creaba la competencia a través de testaferros intermediarios, eso es lo que llaman, lo que llaman en la jerga económica mundial, especialmente liberal, el capitalismo de compinches. Ahora, el intervencionismo, este afán hegemónico, este monopolio violento, la palabra violencia siempre va a estar presente, por eso que comencé por allí, este monopolio violento se transforma o es la expresión o es la activación de un conjunto de creencias amalgamadas en una ideología de izquierda que podríamos identificar en sus componentes o verla como el castrocomunismo petrolero que se terminó llamando socialismo del siglo XXI. El viejo comunismo castrista, enemigo de la empresa privada, creador de una nomenclatura de privilegios, con un estado policial brutal, con una lógica del castrocomunismo parasitaria insólita, que vende médicos y vende guardaespaldas de la misma manera, y que con el añadido del petróleo, que genera un poco más de holgura, se llamó socialismo del siglo XXI. Ahora, este socialismo del siglo XXI, por más maquillaje que tenga, ya dijimos que es el viejo castrosocialismo, es por otra parte la ratificación de todas las profecías catastróficas asociadas al colectivismo. ¿Cuáles son esas profecías catastróficas desde el punto de vista de la práctica? Bueno, la primera, que la mejor empresa pública es peor que la peor empresa privada, y más onerosa, y menos transparente, y más corrupta. Es así de simple. O sea, el capitalismo de Estado es una tragedia para el ciudadano que tiene que vivirla. Yo le decía a mis alumnos alguna vez, bueno, ustedes imagínense lo que sería dormir en un colchón hecho por el sector público, ¿no? Ustedes se imaginan. Hay espacios de ese monopolio que funcionan, sí, pero que no deberían formar parte del monopolio público, sin duda. Ok, hay mejoras en la calidad de servicio, sin duda, pero ahí estamos perdiendo
inversión que debería ir a espacios en donde sí la acción del Estado parece razonable. En todo caso, el mal funcionamiento, las idas y venidas de la calidad de servicio, el costo que nosotros no sabemos, pero que nosotros presumimos, que es mucho mayor que la empresa privada. Y la redundancia, porque eso lo podría hacer la empresa privada, es una profecía catastrófica porque, de nuevo, como los recursos, les guste a ellos o no, son limitados, aquello que tú metes, por ejemplo, qué sé yo, en telecomunicaciones, ya sabemos que no se lo meten a la escuela o a la salud. Que no hay posibilidades en la segunda profecía de planificar la economía de un país y que es puro cuento la bondad de la planificación central. No hay forma de planificarnos. De hecho, los planes han sido, tienen premisas irreales porque todo se basa en la mentira y por supuesto resultados imposibles. Entonces, todo este esfuerzo de los grandes planificadores y las mesas y las salas situacionales y el gran comando y el pequeño comando, todo eso termina siendo paja. Paja mojada, además que no produce sino humo. Ok, porque no funciona para nada. Este país que ha sido planificado y replanificado, que tuvo planes de la nación y que tuvo planes de la patria, da lo mismo. Este es un país que vive al día, que no tiene posibilidad de asomarse al próximo mes, sin grandes montos de incertidumbre. La tercera profecía, que el supuesto implícito del socialismo es el pensamiento único y el consenso forzado, lo que transforma a todo socialismo en realidades violentas que persiguen a los que piensan diferente y allanan libertades y derechos ciudadanos. O sea, el socialismo es la negación del pluralismo democrático, que al final el socialismo acumula perseguidos, acumula presos políticos y presos de conciencia. En cualquier lugar donde hay socialismo, hay gulags, en cualquier sitio. Y hay una justicia especializada en la persecución, y una policía especializada en la persecución, que es lo que conocemos como la espiral totalitaria. Una inmensa construcción regulatoria inservible a los efectos de crear riqueza, que termina siendo una Babel que aplasta al ciudadano y lo convierte en víctima potencial de esa violencia también potencial, con la advertencia de que en cualquier momento va por ti. Por lo tanto, está montada la espiral totalitaria sobre el miedo. Sobre el miedo colectivo, por supuesto. Sobre esa presunción de que si tú nariceas por donde no es, terminas preso y tu familia, por supuesto, en una situación muy comprometida. Entonces, una economía sin posibilidades de pensar en el largo plazo, ya lo dijimos, ni siquiera en el mediano plazo, ni siquiera para la próxima semana. Una economía así es una economía espuria que te somete a los rigores de un día para otro. ¿Qué es donde estamos? En la economía de la supervivencia, que no tolera, que no puede administrar ninguna turbulencia. Es la economía de quédate tranquilo, quédate, no te muevas. La economía del que está amenazado. De una economía familiar, que por supuesto el conjunto de las economías familiares es la economía de un país, es una economía en donde es una inmensa tragedia la enfermedad, es una inmensa tragedia la educación, es una inmensa tragedia la muerte, bueno, una inmensa tragedia la vida, una inmensa tragedia el garantizar la alimentación, es una inmensa tragedia garantizar las medicinas para las enfermedades crónicas, es una inmensa tragedia para los viejitos, para los ancianos, para todos, una inmensa tragedia, porque es la economía de la sobrevivencia. Esta es una economía que sabemos que no va a mejorar, digan lo que digan las estadísticas oficiales. ¿Okay? Esta es una economía que nos coloca a todos en el barranco de la muerte y por supuesto la definición de la vida y de la muerte todos los días en la economía del calvario. Por eso es que las economías del socialismo del siglo XXI y del siglo XX y del siglo XIX hay hambrunas súbitas, también corrientes masivas de migración y desplazamiento en busca de otras oportunidades porque aquí no la ven, no la consiguen, no la sienten. Esta es la economía
en lo que lo único que se programa a veces es el apagón. Entonces, esto está montado sobre un conjunto de mitos que yo creo que tenemos que repasar, que son viejos y que fueron, por supuesto, aprovechados por esta última etapa que ya lleva un cuarto de siglo para desmadrarnos definitivamente. El mito del sector estratégico, que aquí en Venezuela, por razones de la perturbación que ha sido este extremo que nos ha tocado vivir, llegó a ser la definición universal de todo o casi todo en el peor momento de la voracidad expropiadora. El edificio de la Francia, que era el centro histórico de joyerías, como quedaba frente al Parlamento Nacional, fue declarado de interés estratégico ese edificio, imagínense ustedes. Y después no han logrado hacer nada. Recuerden la trama del San Mil de la Candelaria. Lo expropian y tratan de hacer algo. No lograron hacer nada con eso, tuvieron que devolverlo. Enhorabuena. Pero bueno, en todo caso, sector estratégico es todo lo que quiere, lo que le da la gana engullir al capitalismo de Estado, y allí tenemos una larguísima lista. Electricidad, telecomunicaciones, minerales, petróleo, tierras, alimentos, importaciones en términos de monopolio de algunos productos. Aquí había celulares hasta que al gobierno se le ocurrió que él tenía que tener el monopolio de la importación de celulares. Bueno, por mucho tiempo no hubo celulares. Ahora hay de nuevo celulares porque yo creo que ese monopolio pasó a la historia. Pero bueno, este es el país en donde las empresas públicas tienen una empresa procesadora de plátanos, cuyo nombre es Argelia Laya, que está en Barlovento, por un extremo, y por otro extremo, pues las grandes empresas del sector petróleo. Y no funciona. O sea, no funciona. Si es por esa empresa de plátano, no tuviésemos plátano. Ok, si es por la empresa petrolera estatal, no tuviésemos, ya sabemos, ni gasolina, ni pudiésemos exportar petróleo. Igual pasa con la electricidad, lo hemos contado aquí con las narraciones del profesor Laud, igual ha pasado, pasó con telecomunicaciones, en fin, todos engullidos por ese estado feliz de intervenir para satisfacción de los burócratas que después no pueden hacer nada. A esto hay que sumarle además la idealización del militar como gerente perfecto, como reserva, como decía Chávez, de la capacidad gerencial del país. Ya sabemos que esa idealización fue absolutamente frustrada y frustrante. Ahora, ¿cuál es el resultado que está a la vista con este mito de los sectores estratégicos? Bueno, la ruina social, la escasez, la vigencia de los mercados negros y de nuevo las penurias de la gente. Porque la realidad tiene un denominador común en Venezuela. No hay, no tengo. Ambas frases, que son concomitantes, han sido aprovechadas para la dominación, para el ejercicio de la biopolítica, para la sumisión y la servidumbre, porque nada más vulnerable de aquel que busca lo que necesita y no lo encuentra, nada que genera más vulnerabilidad que la escasez, y nada que genera más sumisión y servidumbre obligada que no tengo, necesito por lo tanto ayuda. Entonces, ¿cuál es la economía nuestra? La economía de lo poco, la economía del recorte, la economía de la escasez, una economía que nos violenta sistemáticamente. Por eso es que es importante tener un concepto de violencia. Y nos ha lanzado desde arriba hasta la base de la pirámide de Maslow, o sea, en donde está el intento de satisfacer necesidades asociadas a la vida y a la muerte. Una economía que nos ha dejado sin moneda y que nos obliga a adoptar al dólar como gran referencia. Pero aquí de nuevo viene la violencia. La otra moneda sigue vigente, con el favor, el aplauso y la mejor recomendación de un grupo de economistas que no pueden comprender el mundo sin el Bolívar fuerte, que dejó de ser fuerte hace siglos. ¿Ok? Sigue vigente esa moneda con un tipo de cambio oficial que no rige, pero que se quiere imponer. Y entonces aquí nos conseguimos con hacer viable un sistema de control de precios. De nuevo, el mismo control de precios que ha fracasado siempre, aquí y en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque los precios no se controlan sin violencia, sin tergiversar la realidad y sin promover un espectacular mercado negro.
No importa si hablamos de arroz, de huevos, de espagueti, de papel higiénico, de celulares o de bolívares. ¿Ok? Aquello que tú regulas en la dimensión formal se encuentra al precio que es en la dimensión informal. Porque nadie, digamos que mantiene un negocio o abre un negocio para perder su capital. O sea, nadie va a la quiebra sin quejarse y sin tratar de intentar algo o sí reducir el costo a la que está sometido. Por eso es que, bueno, vemos cómo, cómo están cerrando tiendas una tras otra y si ustedes están pendientes del Instagram, despedidas formales. Nos vemos obligados al cierre. Hasta el próximo viernes estaremos abiertos. Nos encantó estar con ustedes, mucho gusto, pero no pudimos más. Lo veo con angustia que eso esté ocurriendo, una etiqueta de la despedida comercial que se está planteando en Venezuela, bueno, porque no son los únicos, digamos que hay varios. Cuando se pierde uno, se pierde mucho, ¿sabes? Se pierde mucho. Entonces, el gran éxito de las economías intervenidas, o sea, de las economías del socialismo, es precisamente el éxito en lograr esquilmar una y otra vez la empresarialidad, acabando con empresas y con empleos. Ustedes dirán, no importa que cierres empresarios, sí, pero perdiste 5 empleos, 6 empleos, 20 empleos, 50 empleos, 150 empleos, que se crean otros, ojalá. Ok, pero nosotros lo que tenemos es una economía enana, incapaz de generar todos los empleos y pagando muy, pero muy mal a sus empleados. Y por lo tanto, lo que efectivamente se está engordando es el sector del rebusque, de nuevo, de la economía del día, que nos somete a esa violencia de los hechos inesperados, más allá del margen de lo razonable y que nos angustia y nos agota. Esta es una economía para la angustia, para el agotamiento. ¿Y cuál es la economía que merecemos? Aquella que produzca riqueza. Esos excedentes, riqueza, que nos permitirían garantizar a todos y para todos infraestructura pública y desarrollo social. Y claro, entonces aquí empieza una discusión de los liberales que eso de desarrollo social, bla, bla. Miren, me refiero a que una sociedad como la nuestra necesita resolver la ruina en la que están metidas sectores completos como la educación. Hay que discutir qué vamos a hacer con la seguridad social, porque esto es de comiquita, o sea, un jubilado, luego de trabajar toda su vida, recibe $2, eso es de comiquita. ¿Qué vamos a hacer con los viejos venezolanos? ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer para resolver un problema que es un problema en todos los lugares del mundo, pero que aquí, digamos, decidimos no resolverlo y hacer como si eso funcionara? Me refiero a la salud, me refiero a la salubridad, me refiero a la seguridad y al orden público y me refiero, por supuesto, a esa abundancia institucional que necesitamos y que se debe expresar en una república más sólida y respetuosa de la voluntad de la gente. Ahora, está clarito que ese es el ideal y ese es el problema que debería estarnos preocupando. Por supuesto, el chisme del día, los aranceles de Trump. Ok, pero yo les he planteado, digamos, cuál es la tomografía de la economía venezolana en sus supuestos y en lo que hemos hecho. Mientras nosotros, miren, no hay arancel que nos afecte más que el capitalismo de Estado y que el intervencionismo estatal. Eso nos afecta más. Y por supuesto, los excesos fiscales y parafiscales a los que está sometida la economía venezolana. Eso nos afecta más. Eso nos afecta más a todos. Ahora, ese ideal de una economía lúcida y sólida, pues contrasta mucho con esta economía opaca, que no provoca ni riqueza, ni desarrollo social, ni garantiza infraestructura, ni está dando educación, ni está dando salud, ni garantiza seguridad, ni garantiza salubridad, ni garantiza empleabilidad, ni empresarialidad, ni futuro, ni tranquilidad, ni deja ni te silencia esa angustia, ni te elimina la angustia de qué va a pasar mañana. Porque esta economía provoca todo lo contrario. Lo que estamos viendo nosotros es una inmensa brecha entre la nomenclatura de privilegios, el capitalismo de compinches, esta nueva empresarialidad que se impone más allá, digamos, de cualquier cálculo de lógica
de rentabilidad y el resto del país, que estamos como espectadores obligados de de un bienestar que no nos explicamos y del cual tampoco participamos. Pero ¿saben cuál es el colmo? Que esta economía opaca es reproducida no solo desde el flanco de los que están en el gobierno, sino también desde el flanco de una clase de dirigencia, de una clase dirigente supuestamente opositora, hambrienta y dispuesta al saqueo. Porque lo que hemos visto en el interinato es lo mismo. Y los ideólogos del interinato quieren el capitalismo del Estado, quieren la intervención en la economía, quieren las grandes empresas públicas, quieren porque el hambre se les nota en la cara, el hambre de poder, el hambre de privilegio, el hambre de saqueo, la oportunidad de terminar de resolver su vida, es lo que los coloca en la circunstancia de diseñar un país que les sirva a ellos para el saqueo, no para el bienestar. Aquí nadie está pensando para el bienestar de la gente, sino para el saqueo, para el usufructo del poder, de Estado grande y poderoso, del cual yo formo parte, la sustitución de una nomenclatura por otra. Y ese es el verdadero denominador común. Por eso, a mí no me extraña y no debería extrañar a nadie que cuando han tenido alguna oportunidad de demostrar para dónde van los tiros, ellos lo hayan aprovechado para ellos y hayan dejado al país como novia de pueblo. Entonces, ante la pregunta sobre qué podemos hacer hoy al respecto, ante la célebre pregunta, ¿y tú qué propones? Ante el call to action célebre, bueno, yo les voy a dar una recomendación sencilla. Yo creo que los venezolanos deberíamos comenzar por rechazar al Estado interventor. Deberíamos dejar de creer y de dejar de seducirnos por las promesas del socialismo benevolente. Deberíamos dejar de seguir a las opiniones que nos recomiendan preservar al Estado fuerte. Creo que vivir tanto tiempo a la intemperie del Estado debería permitirnos apreciar la belleza del minimalismo estatal. O sea, nuestra consigna debería ser el mínimo Estado imaginable, todo el mercado que sea posible. Y sobre esa consigna hacer el baremo para evaluar quién puede llegar a ser nuestro líder y quién no llena los requisitos exigibles. Eso es todo. O sea, porque mientras nosotros no cometamos ruptura ideológica con esto, no importa quién gobierne, ¿saben? Seguiremos con un sector informal excesivo, con una pobreza inexplicable, con una insatisfacción creciente y por supuesto viendo de verdad que el pasto ajeno siempre será más verde que el venezolano. Y eso, digamos que es lo que nuestro aporte de hoy. Creo que las liberaciones comienzan aquí, en la cabeza. Y creo que comienzan comprendiendo efectivamente qué es lo que nos ha pasado y por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. Bueno, feliz viernes a todos. Estamos ya cercanos a la Semana Santa, en serio. Patreon.com, Víctor Maldonado C. Allí pueden dejar su aporte. En serio, suscríbanse al canal de Mingo TV en YouTube. En serio, denle like al programa. En serio, coméntenlo. Y en serio, un fuerte abrazo para todos. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes.